¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Avenue Soner. Ya saben que en esta sección nos encargamos de profundizar sobre los artículos de la edición de la revista de Avenues España. Ya sé que muchos de ustedes comparten un perfil investigador, muchos de ustedes también son productores, así que les aconsejo que vean la entrevista de hoy, ya que hoy tenemos el placer de contar nada más y nada menos que con Juan Gabriel Espino. Él es nutriólogo especialista en monogástricos y es autor del artículo titulado Recomendaciones para ponedoras. Así que, en primer lugar, Juan Gabriel, bienvenido, ¿cómo está? Hola Paul, ¿cómo estás? Un saludo a todos. ¿Qué tal, Juan Gabriel? Actualmente, las nuevas líneas genéticas de gallinas de postura nos están recomendando llevar la producción hasta las 100 semanas de edad y tienen como objetivo, como reto, como desafío, llegar hasta los 500 huevos por ciclo. Pero todo no queda aquí, porque quieren llegar hasta los 550 huevos por ciclo. Usted, en el artículo Recomendaciones para ponedoras que he mencionado anteriormente, abordó que la fase de nutrición de las aves se consta de 6 fases. La primera, que es la fase de preinicio. En esta fase, ¿en qué consiste y qué periodo de duración tiene? La fase de preinicio es una fase que debe estar desarrollada o formulada más bien para cumplir un solo objetivo, y es tratar de que el animal o los nutrientes ayuden al desarrollo del sistema digestivo. Realmente hay si uno revisa las guías o bien estudios de universidades, te das cuenta que los animales tienen diferentes compartimentos. Esos compartimentos se le llama un estudio alométrico, ¿verdad? Tienen proteína, grasa, minerales, hueso, etcétera, etcétera, y ves que realmente en el tiempo esos compartimentos van cambiando, se van desarrollando de diferente forma. ¿Qué es lo que te decía yo? Volviendo a tu pregunta, es que realmente lo que tenemos que lograr en esa primera fase de preinicio es, lo primero que se debe desarrollar es el sistema gastrointestinal, ¿verdad? Porque es sumamente inmaduro. Y el segundo o el segundo sistema que se debe desarrollar en ese periodo de tiempo, más o menos de 7 a 10 días, es el sistema inmune. Entonces aquí es donde entra, pues definitivamente eh, un requerimiento alto de proteína, la energía que debemos de considerarla de acuerdo al consumo, ¿verdad? Y por el otro lado, pues también lo que debemos de considerar es ciertos aminoácidos que podrían ayudar en este momento a mejorar el desarrollo de estos tejidos. Por ejemplo, la glutamina, la, la arginina, que podrían ser, en vez de ser un requerimiento como tal, sino que un aminoácido funcional para que realmente al final tenga un efecto positivo sobre el desarrollo específicamente de esa parte. Claro que los otros nutrientes no son nada despreciables, ¿verdad? O sea, también cumplen su función, pero te digo, o sea, realmente ahorita en esos primeros 7, 10 días, el enfoque es desarrollar el sistema digestivo, el sistema inmune para que esté lo suficiente maduro para la siguiente fase que le toca al animal que se está siendo levantado, ¿verdad? Que está en crecimiento. Usted, además, en esta fase destacó y remarcó la importancia que tiene la fibra insoluble para el animal, ya Sí, que ayuda sí. a madurar el sistema gastrointestinal. Sí, yo creo La- que al final, para mí, ¿verdad? La fibra sabiéndola aplicar correctamente, tiene efectos sumamente interesantes para todo el animal. Generalmente se, se- el concepto que se tiene es que a partir de ciertas edades es que debemos de aplicar un poquito más de fibra para hacer crecer la molleja. Pero no, o sea, realmente al final, sabiendo aplicar qué sustrato de fibra dietaria podemos aplicar en la dieta, podríamos ayudar a mejorar ese efecto y comenzar desde el día uno el desarrollo o la maduración de todo el sistema gastrointestinal, no esperar, por ejemplo, en algunas dietas o en algunos programas se empieza a incluir un poco más de fibra ya por semana 9, 10. Realmente se debe de aplicar, mi recomendación es que debemos de aplicar desde más temprana edad, ¿verdad?
para poder lograr de manera más eficiente eso, ¿no? El sistema gastrointestinal a esa edad es sumamente inmaduro, ¿verdad? No es tan eficiente produciendo amilasas, proteasas endógenas, ¿verdad? En la medida que nosotros le incluyamos fibra a esos primeros 7 días, lo que va a pasar es que la fibra insoluble no solo te va a ayudar a madurar las vellosidades intestinales, sino que por el otro lado también se sabe y se está bien descrito que la fibra insoluble aporta una mayor producción de amilasas endógenas y proteasas endógenas a través de la estimulación de ese sistema gastrointestinal hacia el páncreas, provocando entonces una mayor maduración enzimática de todo, pues de todo lo que está llegando a la tripa, ¿verdad? Al final, esta fibra insoluble que comentabas es clave en esta fase de inicio, de preinicio. Y pasando a la segunda fase, a la fase llamada la fase de inicio, ¿qué objetivos tiene esta fase? En qué consiste? Y qué periodo de duración tiene? Pero cuando uno revisa, empieza más o menos de la semana 1 o 2 y debe de terminar entre 7 y 8 semana, ¿verdad? Cuando haces modelaje matemático y corres una ecuación de Gompertz, te vas a dar cuenta que el punto de quiebre está en la semana 8, ¿verdad? O sea, el animal está en crecimiento agresivo exponencial hasta la semana 8, ¿verdad? Eh, entonces, realmente cuando agarras pesos y tiempo, y los metes a una ecuación para determinar ese crecimiento o describir ese crecimiento y corres una derivada, te vas a dar cuenta que efectivamente termina la semana 8 y los programas de alimentación en muchos, un inicio anda terminando alrededor entre semana 8 también, o sea que coincide. Básicamente lo que estamos haciendo crecer en ese momentito, ¿verdad? En ese periodo de tiempo de 6, posiblemente 7 semanas, es básicamente el desarrollo de toda la musculatura y hueso, ¿verdad? Entonces, la estructura o la conformación de esa dieta sí debería de tener pues un requerimiento de proteína adecuado, ¿verdad? Energía que viene siendo importante porque si no hay energía pues no se forman los bloques proteicos que necesita conformar esa gallina. El hueso también se forma, debemos de entender que previo a la osificación, primero se forma proteína, luego se osifica y se comienza entonces a generar el hueso. Entonces esa, esa, eh, ese crecimiento pudiera, o más bien esa conformación de la dieta, debe estar enfocada a llenar ese requerimiento de crecimiento porque es sumamente agresivo la deposición de proteína a nivel sistémico, ¿verdad? Por un lado. Y por el otro lado, también tenemos el desafío que hay coxía. Generalmente afecta mucha la coxía en esas edades, ¿verdad? Entonces, tenemos que enfocar a tener siempre integridad intestinal, por un lado, y por el otro lado, realmente considerar que el animal en ese periodo de tiempo está en un metabolismo proteína dependiente. Entonces, el tema de la proteína, no estoy diciendo que hay que agregarle más, sino que el animal debe de ser eficiente en transformarla en péptidos o oligopéptidos adecuados para su absorción y luego para su transporte, para luego conformar el tejido al cual está destinado a formar la proteína que está digiriéndose. Pero todo eso es un tema que debemos de considerar para que realmente estar en peso, en uniformidad. Entiendo que hay desafíos de campo en temas de vacunación o algún otro manejo que puede ayudar más bien viene en detrimento a la deposición del animal, pero independientemente de los manejos, sí o sí tenemos que lograr que haya una buena conformación en la semana 8 estar en peso de tabla y con buena conformación. Y todo eso lo logramos realmente con una dieta bastante integral, desde minerales que tenemos que estar considerando, ya que se está formando hueso, y el adecuado aporte de proteína para conformar todo el tejido que se esté formando, ¿verdad? Usted además en esta fase quiso remarcar y destacar la aparición de brotes de cocidia, que al final es una enfermedad que puede afectar gravemente al ave. Le preguntaría de qué trata esta enfermedad, en qué consiste y cómo puede llegar a afectar al ave estos brotes. Bueno, la verdad es un parásito microscópico sumamente dañino para la... Hay estudios que han demostrado que cuando aparece coxía en levantes,
realmente, y se hacen y se toman muestras de esos huesos, ¿verdad? Previo al brote, y luego se llevan a una radiografía, vemos que el hueso se ha deteriorado, lejos de que aparezca un hueso con buena conformación, como lo vemos en una radiografía tal vez de personas, que el hueso es sumamente blanco, ¿verdad? Hemos Claro. visto que en esos estudios que te menciono me llamó la atención porque realmente luego de un brote de coxía, el huevo deja de ser blanco, al contrario, se vuelve un color gris en radiografías, ¿ya? Y debemos de entender que esa parte es sumamente importante porque ahí está, de los huesos sale el cascarón, ¿verdad? Entonces, en la medida de que si se dan esas situaciones anómalas en la producción debido a este parásito, vamos a entrar, la verdad, comprometidos a la producción, ya que realmente la conformación ósea no es la adecuada. Y ahí es donde empiezan pues a veces los problemitas. Tal vez es tratar de dimensionar, de evitar ese desafío a toda costa. De lo contrario, en el largo de los plazos, posiblemente ya en gallinas que han padecido de coccidia, tal vez en edad avanzada, vamos a ver un detrimento en la calidad del cascarón, ¿ya? Entonces, lejos de que veamos gallinas persistentes, lo que vamos a tener posiblemente va a ser gallinas por debajo de una curva de producción óptima, dado que realmente tuvieron un efecto o se les dañó toda la conformación ósea. Por eso es que es delicado todo eso no solo la absorción, transporte, sino que deposición de los minerales en ese momento. Y no solamente considerar eso, ¿verdad? O sea, realmente, como te decía, considerar otros minerales, zinc, cobre, manganeso en la conformación del hueso, porque realmente también forman parte medular de la composición de un hueso, especialmente que se esté pensando que se está conformando la bodega, por decirlo así, del cascarón, de los cascarones que van a ser producidos en las próximas 100 semanas, ¿verdad? ¿Y hay alguna manera de evitar estos brotes de cocidia? ¿Crees que, porque hay muchos investigadores que nos pueden estar escuchando, y crees que hay alguna manera de poder prevenir o de evitar esta aparición de brotes de cocidia? Sí, sí. Para mí lo más importante es bioseguridad. Primero empecemos por la higiene, ¿verdad? Esa es la clave. Eso lo hemos visto aquí en campo bastante en esta área. Realmente cuando lo invertimos en bioseguridad, higiene, limpieza profunda, descanso de galera, ¿verdad? Evitamos que las galeras, como decimos aquí coloquialmente, ¿verdad? Que las galeras se calienten, pero en un sentido de carga bacteriana o de patógenos, ¿verdad? Entonces al momento que limpiamos, damos esos periodos de descanso adecuados, la carga de esa coxilla comienza a disminuir. Por supuesto que hay otros aditivos que se pueden estar utilizando. Eh, no sé en otras latitudes si todavía están autorizados el uso de coccidiostatos, ¿verdad? Pero realmente es una opción que sabiéndolas rotar funciona bastante bien. Y pues hoy en día, pues con todo este desarrollo tecnológico que hay en temas de aditivos, te puedo decir que hoy en día hay extractos de plantas que ayudan realmente a mejorar eh, para evitar esos brotes. Inclusive ciertas empresas ya hasta recomiendan realmente dejar de usar coccidiostatos y cambiar a un tipo de extractos de plantas que son específicamente para coxía. Eso creo que pudiera ser de suma importancia. Hay otras estrategias, por ejemplo, eh, la integridad intestinal, que es clave. Si tenemos una buena integridad intestinal, aunque no me lo creas, realmente la colonización de los oocistos a ese nivel va a ser mínima, ¿verdad? Entonces, al final, si hay una buena integridad, la cual ha sido promovida por utilizar el aditivo A, B, C, qué sé yo, las combinaciones que la granja o el nutriólogo deseara usar, vamos a ver Sí. que realmente hay una mejor integridad, por lo tanto le va a costar más a ese patógeno colonizar el enterocito y causar el daño que corresponde. Y para eso te puedo mencionar muchas situaciones. También es importante otra cosa, ¿verdad? Que yo creo que a todo el mundo se nos olvida que estamos hablando en un sistema in vivo, ¿verdad? No es in vitro lo que estamos viendo. Si Claro. aquí, por ejemplo, eh, si aquí, por ejemplo, está el ocisto y aquí está, y por el otro lado está el coccidostato, ¿verdad? Pero si no promovemos los movimientos adecuados, ¿qué va a pasar? Nunca se van a encontrar, ¿verdad? Entonces son cositas también de entender cómo está conformada la dieta,
¿verdad? Para que module o que promueva esos movimientos peristálticos de tal manera que las moléculas a las cuales están determinadas a fungir cierta función cumplan la función que deben de cumplir. Entonces ahí se encuentran a nivel intestinal ambas, tanto el patógeno como el coccidiostato, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, la dieta no está promoviendo un peristaltismo adecuado, tránsito rápido, exceso de agua, pues entonces lo que va a pasar es que este va a estar por una esquina y el otro por la otra. Nunca se Claro. van a encontrar, ¿verdad? Y por otro lado, pasando a la fase 3, la fase de crecimiento, ¿qué nos podrías contar sobre esta fase? ¿Qué retos tiene? ¿Qué objetivos y qué desafíos tiene esta fase? Pero esta fase está más que todo conformada, si lo vemos, es terminar de conformar muchos tejidos, especialmente el desarrollo del tejido, perdón, el desarrollo de molleja, que es lo más importante. Debemos de entender que realmente una pollita termina su crecimiento con 70, 75 gramos y mucho, ¿verdad? Y va a entrar a comer 100 gramos o posiblemente 120 gramos ya en producción. El gap o la diferencia de consumo, estamos hablando, puede ser de entre 30 hasta 50 gramos, pero eso es demasiado alimento para un estomaguito que no, para un Claro. estómago pequeño que no se ha estimulado eficientemente con la conformación de la dieta. Entonces aquí viene, creo que el reto más importante a esta edad es el desarrollo de la molleja. Ya el animal dejó de crecer agresivamente, como te repito, pasado la semana 9, ¿verdad? De la semana 9 a la semana 15, si le metes más energía, más proteína, lo que va a pasar es que el animal se va a engordar, vas a ver mucho tejido subcutáneo grasoso debido a que le metiste un exceso de energía. Y por el otro lado, si le metes demasiada proteína, pues tampoco va a funcionar porque el animal ya no lo va a aprovechar y posiblemente lo que va a pasar es que lo va a excretar y contaminar el medio ambiente. Entonces, realmente ya no necesitamos ni tanta proteína, pero tampoco tanta energía, ¿verdad? Lo único que necesitamos es una fase de mantenimiento que nos ayude a mejorar el desarrollo ¿cómo se llama? De la molleja. Pero ojo, porque al final, en la semana 15 ahí empieza ya a formarse otro tejido que es bien importante, que es en sí la fábrica de huevos, ¿verdad? Todo el sistema genital del ave, ¿verdad? Ahí empieza. Entonces tenemos que entender esas partes que son sumamente importantes, ¿verdad? Totalmente. Y ya seguimos avanzando a la fase de prepostura. En esta fase, usted afirmó en el artículo que el exceso de calcio puede deprimir el consumo. Sí. En este caso, ¿cómo puede afectar que el consumo sea deprimido en el calcio? Bueno, lo que pasa que al final te inhibe el apetito, el hambre, es un mineral, ¿verdad? Que cuando si le metes un río de calcio pensando de que tal vez el animal ya se va a comer 3,5 o 4 gramos de calcio, que es lo que generalmente vas a ver en producción, ¿verdad? Si se lo metes de un solo, ¿verdad? O sea, de entradita a la semana 16, 17, vas a deprimir el consumo. Entonces, al final lo que se hace es hacer una dieta prepostura. En mi caso, he visto que, bueno, es, es cuestión de criterios, he visto que algunas personas la recomiendan, otros no, pero en mi caso, en la práctica, te puedo decir que sí, recomiendo sumamente la prepostura, porque imagínate que has pasado 6 semanas llevando todo ese proceso de crecimiento, le metes una fase de postura creyendo que el animal ya está listo, créeme que no te va a funcionar, entonces se te va a caer el peso, se te va a caer la uniformidad y el animal, pues, tal vez no es que vaya en detrimento, pero se va a tardar tal vez posiblemente unas 3 o 4 semanas en arrancar eficientemente, dado que le metiste una dieta que va demasiado cargada y él todavía, o esta gallinita todavía no está preparada para esos consumos. Entonces, es ahí donde nace la idea de aplicar una dieta de prepostura. Esta realmente solo se da por 2 semanas, no más. Si el animal viene con una buena conformación, con uniformidades arriba del 90%, te digo, o sea, realmente solo es una fase de transición para preparar a la siguiente fase, que es lo que toca. Yo creo que todo va en función, básicamente es una postura, pero con menor cantidad con el 50% menos de calcio. Importante seguir manteniendo todavía en esta fase la inclusión de fibra, porque realmente venimos casi por 16 semanas aplicando fibra y no hace sentido, pues quitarla, ¿verdad? O sea, siempre seguir, solo que ya no con inclusiones tan grandes, ¿verdad? Eso creo que sería lo más importante porque ahí es el estartazo de lo que
ya el animal ahí empieza a producir lo que es Claro, las primeras yemas y los primeros cascarones, ¿verdad? al final realizar una buena dieta es la clave para que el animal tenga un óptimo crecimiento. Y ya pasando a la última fase, la fase de arranque, en este caso, que ya llegamos a la última fase de crecimiento, usted ha destacado que es necesario proporcionar una buena dieta para alcanzar el objetivo, que al final es el crecimiento idóneo y correcto del ave. Le preguntaría en qué consiste de qué trata esta fase. Mira, el arranque, si tú comienzas a ver cómo es la composición alométrica de la carcasa de una gallina y por el otro lado comienzas a analizar los datos de las guías, te das cuenta que sí, el animal todavía sigue creciendo, ¿verdad? Y por el otro lado tiene que comienza su producción de huevo. Entonces, en esta fase, las características que debemos de entender es identificar cuál es el consumo, ¿verdad? Esa es la clave, identificar cuál es el consumo. Esa gallina no se va a comer 110 gramos o 115 gramos, ¿verdad? Básicamente una de las características más importantes de este arranque, por decirlo así, es identificar el consumo. Y en base al consumo, pues entonces tú ya dices, bueno, como me está comiendo 90 gramos o 95 gramos en esta fase, ese va a ser mi volumen de densidad de la dieta. Y ahí es donde le vas a meter todo. Porque yo lo que no quiero es que, por ejemplo, llegue un momento en donde le haga falta energía, le haga falta proteína, Claro. porque está empezando a arrancar y todavía estamos desarrollando tejido uterino. Entonces, lo más importante para mí es que se coma la comida, identificar bien el consumo y hacer los nutrientes con esa densidad óptima para que realmente el animal no esté sacrificando, por decirlo así, tejido que ya formó para producir un huevo, o bien esté sacrificando algún compartimiento que haya formado para producir un huevo. Lo que va a pasar es que al momento que ella no esté comiendo adecuadamente y no le estemos dando esa densidad que ella requiere, automáticamente ella va a comenzar a autoconsumirse y podemos perder todo lo que ha pasado previo a la semana 18. Ahí es donde comienza el autoconsumo y no queremos una gallina que esté autoconsumida. Claro, al final solo por un error se puede cargar todo el proceso que se ha realizado desde el inicio de la fase de nutrición. Y por último, Juan Gabriel, no sé si usted tiene respuesta a esta pregunta. ¿Crees que el límite de crecimiento de las aves, crees realmente que tiene límite? O crees que no tiene límite, que no hay techo? Bien, tiene límite, todo tiene un límite en fisiología. Si no, yo podría estar hablando contigo, Poli, podría ser un hombre de 5 metros, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Podríamos ver gallinas gallinas de 4 metros de altura. Y sí, todo tiene, mira, en nutrición y en fisiología, todo tiene una capacidad de absorción y de deposición, ¿verdad? De lo contrario, podríamos seguir aplicando nutrientes y el crecimiento sigue y no pararía, ¿verdad? Pero sí, todo tiene un límite en fisiología pero tal vez el punto más importante a tu pregunta es identificar cuál es ese punto. Ahí gira todo, ¿verdad? Porque estoy seguro, yo te puedo decir, yo estoy próximo a cumplir 50 años, ¿verdad? Pero hace 30 o 35 años atrás yo me podía comer una pizza entera que no tenía, yo, a mí no me salía panza, ¿verdad? Hoy con Claro. dos pedazos de pizza ya tengo panza, ¿verdad? También depende de la Constitución, eso. También Por depende de la supuesto. Constitución. Sí. Pero igual, el metabolismo va cambiando y eso es lo más... Te utilizo esto en forma de broma porque realmente el metabolismo cambia y debemos de identificar no solamente el metabolismo de estos animales, en qué etapa son, y por el otro lado, la aplicación de los conceptos metabólicos en términos de deposición o bien de conformación de esa cana, porque ahí está la clave de todo, porque no es solo generar tejido, tenemos hueso, tenemos sistema Claro, digestivo, tenemos útero, tenemos sistema inmune, tenemos sistema respiratorio, sistema óseo, o sea, y no es que desde el día uno empieza de manera agresiva. Todos empiezan a diferentes etapas, ¿verdad? Unos se tardan más en arrancar, unos que otros terminan antes, pero al final,
Cuando terminan de crecer, vamos a ver que el metabolismo ya no es de crecimiento, sino de mantenimiento, ¿verdad? Solo debemos de entender que el aporte de nutrientes para algunos compartimentos es solo de mantenimiento. Para otros, por ejemplo, el útero crece allá por la semana 16, 17, pero queda en un estado de latencia por 16 semanas, ¿verdad? Pero crece en alrededor de 8 semanas, ¿verdad? Y ese es lo que tenemos que estar como que identificando todo ese eh, crecimiento individual de cada compartimento para poder así hacer una densidad de nutrientes que vayan enfocados al desarrollo de ese tejido, ¿verdad? En este caso, la fábrica de huevos. Pues con esto, Juan Gabriel, podemos dar por concluida la entrevista. Ha sido un verdadero placer hablar contigo y aprender, no parar de aprender en toda la entrevista. Ha sido un verdadero placer, de verdad. Gracias, gracias, Paul. Para mí también siempre es un gusto colaborarles, ¿verdad? Con esto terminamos la entrevista. Hoy hemos estado con Juan Gabriel Espino. Él es nutriólogo especialista en monogástricos y es autor del artículo Recomendaciones para ponedoras. Ha sido un placer charlar y hablar con él y nos vemos en la próxima edición de Avenue Soner.